Invertir se volvió algo obligatorio si no querés perder poder adquisitivo todos los días. La inflación hace que cada vez puedas comprar menos cosas con la misma cantidad de dinero. Esto es especialmente peligroso para aquellas personas que solamente ahorran y guardan su dinero sin invertirlo. Seguramente si entraste en este video es porque algo en tu cabeza te está diciendo que tener la plata guardada sin moverla no tiene ningún sentido. Pero seguro que no sabes por dónde empezar. Por eso en este video te voy a enseñar qué tenés que tener en cuenta antes de invertir, durante la inversión y después de invertir tu dinero. Y quédate tranquila porque esta guía sobre cómo empezar a invertir está pensada para cualquier persona que quiera invertir su dinero. Muy bien, ahora sí pasemos a ver qué tenemos que tener en cuenta antes de invertir. Después te voy a mostrar qué tener en cuenta durante la inversión y qué necesitas saber luego de realizar tus inversiones. Así que vamos a empezar por lo que tenemos que tener en cuenta antes de invertir nuestro dinero. ¿Qué necesitamos saber antes de invertir? Lo primero es tener muy claro dónde estamos paradas hoy, cuál es nuestra situación actual a nivel de nuestras finanzas, cómo están nuestras creencias con respecto al dinero, a las inversiones, a la abundancia y cuál es nuestra situación actual. En mi canal de YouTube tenés un video en el cual te hablo sobre todo esto del punto de partida, de las creencias con respecto al dinero y también de cómo organizarte para definir tu situación actual, tu punto de partida. El siguiente paso es definir tu meta, tus objetivos de inversiones. ¿Para qué querés invertir? Invertir por invertir no es que no tenga sentido, pero no te va a llevar muy lejos porque al no saber bien cuáles son tus objetivos, como vamos a ver después, no va a ser tan fácil poder definir los instrumentos financieros o no vas a poder elegir los instrumentos financieros que sean adecuados dependiendo del objetivo. Entonces, ¿cuál es ese objetivo? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué queremos lograr con las inversiones? ¿Cuál es nuestro propósito? Y acá te invito a definir objetivos a corto, a mediano y a largo plazo. Objetivos a corto plazo, por ejemplo, pueden ser de 6 meses, de un año, no sé. Por ejemplo, el típico ejemplo son las vacaciones. Pensar en las próximas vacaciones como un objetivo de ahorro y de inversión. A mediano plazo, de 2 a 5 años, también podemos definir otro tipo de objetivos, por ejemplo, comprar una casa, comprar un auto, hacer un arreglo en la casa o también hacer algún viaje, ¿por qué no? Y a largo plazo podemos pensar, por ejemplo, en nuestra jubilación, en el momento de nuestro retiro y empezar a trabajar hoy con nuestras inversiones para planificar y también para lograr esa independencia financiera a largo plazo, al momento en que nosotros decidamos retirarnos, que no necesariamente tiene que ser la edad jubilatoria en la que nos retiramos en nuestro país, que nos retiramos laboralmente, sino que podemos planificarlo antes. Y para esto, cuanto antes empecemos, muchísimo mejor. Entonces, al tener bien claros los objetivos, vamos a saber qué tipos de instrumentos podemos elegir. Y el tercer paso antes de invertir es tener clara la hoja de ruta. ¿Cómo vamos a alcanzar esos objetivos que nos propongamos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los pasos que tenemos que dar para lograr cada uno de esos objetivos? Y eso es lo que quiero hablarte ahora. También te voy a dejar un video en el cual hablo sobre las metas y cómo definir esos objetivos. Ahora vamos a ver la hoja de ruta. Acá también tenemos 3 pasos. El primero es ordenar las finanzas. ¿Cómo vamos a ordenar nuestras finanzas? Llevando un registro de nuestros ingresos y de nuestros egresos. Si tenemos un negocio, por un lado tenemos que tener los registros del negocio y por otro lado los registros personales y o de nuestra familia. Entonces, tener bien registrado todo lo que ingresa y todo lo que egresa es el primer paso. Después, armar un presupuesto financiero, es decir, cuánto espero que voy a gastar el mes que viene, cuánto espero que va a ingresar el mes que viene. Es decir, todo lo que tengo que pagar y todo lo que pienso que va a ingresar en los próximos meses. Entonces, de esta forma vamos a poder y mantener las finanzas separadas. Entonces, cuando pasemos al siguiente paso, que es el ahorro, vamos a poder poner nuestro ahorro dentro del presupuesto. Si yo ya tengo un ahorro mensual que puede ser un porcentaje de los ingresos o puede ser un monto fijo, acá no importa eso, lo importante es que cada mes podamos ahorrar, no importa la cantidad.
porque recordemos que estamos pensando en ahorrar para invertir, para hacer crecer ese dinero, y si tenemos la constancia de ahorrar mes a mes, va a ser mejor porque vamos a estar metiendo más dinero a eso que estamos invirtiendo y haciendo crecer. Entonces el ahorro también lo vamos a poner dentro de nuestro presupuesto. Cuando nosotros definimos cuánto va a ingresar el mes siguiente, cuánto vamos a gastar el mes siguiente, en ese presupuesto vamos a poner cuánto vamos a ahorrar el mes siguiente. Y por último tenemos las inversiones. Acá, en cuanto a las inversiones, vamos a empezar por acá. Existen diferentes plataformas en las cuales pueden invertir. Yo estoy trabajando actualmente como asesora con Invertir Online, que en la descripción también les voy a dejar el enlace, pero pueden elegir cualquier broker, cualquier agente de bolsa con el que se sientan cómodos para invertir. El segundo punto son los montos. Podemos invertir desde cualquier monto, no necesitamos ni miles, ni millones de pesos, ni de dólares para invertir. Podemos invertir a partir de 1.000 pesos. Es decir, que no tenemos excusa en cuanto a la cantidad de dinero. No necesitamos mucha cantidad de dinero para poder invertir. Después aparecen las emociones. ¿Cómo juegan las emociones cuando vamos a invertir? Porque están presentes en todo momento a lo largo de la vida de un inversor. Y acá tenemos personas que van a ser un poco más arriesgadas, personas que van a ser más conservadoras y otras que van a estar en un perfil intermedio. Generalmente las personas jóvenes son más arriesgadas y a medida que vamos creciendo, se van volviendo más conservadores, porque mientras más jóvenes son, más tiempo tienen para invertir y más riesgo están dispuestos a correr. Y a medida que vamos creciendo, cada vez nos vamos volviendo más conservadores. A mayor riesgo, mayor rentabilidad, mayor posibilidad de obtener una alta rentabilidad. Y después tenemos diferentes instrumentos. Tenemos instrumentos que pueden ser de renta mixta, de renta variable y de renta fija. Los instrumentos son aquellos activos o aquellos bienes que vamos a poder comprar en la bolsa, por ejemplo. Son los bienes en los que vamos a invertir. Los de renta fija son, por ejemplo, los bonos, las obligaciones negociables, las cauciones. Podemos incluir acá también al plazo fijo, que lo que tienen en común todo este tipo de instrumentos es que nosotros estamos prestándole plata a alguien para que ese alguien se financie y nos pague un interés. Por ejemplo, cuando nosotros compramos un bono, lo que estamos haciendo es prestarle plata al Estado para que se financie y nos va a pagar un interés por esos bonos y después obviamente que nos va a devolver el capital. Con las obligaciones negociables lo que hacemos es prestarle plata a las empresas, al sector privado, para que se financie y nos va a pagar un interés por esas obligaciones negociables que nosotros les compramos. Y con las cauciones lo que hacemos es prestarle plata a otro inversor, básicamente, que las cauciones son como si fueran mini plazos fijos que podemos hacer, por ejemplo, por 24, por 48 horas, por 5 días, por 10, por 20 días. Y le prestamos la plata a alguien, a otro inversor que se financia y que nos va a pagar una tasa de interés por usar nuestro dinero. Y en los plazos fijos lo que estamos haciendo es darle nuestra plata al banco para que el banco, por otro lado, la preste y nos va a pagar un interés también. Entonces, en la renta fija le prestamos plata a alguien que nos va a devolver un interés. Los bonos, las obligaciones negociables y las cauciones, lo que tienen a diferencia de los plazos fijos es que las podemos vender. Los bonos y las obligaciones negociables lo que tienen es que las podemos vender en el mercado de valores. Nosotros lo compramos y no necesariamente tenemos que esperar hasta el momento del vencimiento, que a veces pueden ser 5, 10 años, a veces 2 años. No es necesario esperar hasta ese vencimiento, sino que podemos venderlo antes en el mercado a otros inversores. Después tenemos la renta variable. En la renta variable tenemos las acciones, los CDRs, los fondos comunes de inversión. También podemos tener fondos comunes de inversión de renta fija. Las acciones, lo que estamos haciendo es comprar una partecita de una empresa. Los CDRs son certificados de depósitos argentinos, que lo que estamos haciendo es comprar partecitas de empresas que cotizan fuera del país, que no tienen cotización en el mercado local. Por ejemplo, si queremos comprar acciones de Microsoft y no tenemos una cuenta en Estados Unidos,
a través de nuestra cuenta en Argentina podemos acceder a tener una pequeña participación en esa empresa a través de los CDRs, que los CDRs son certificados de depósitos argentinos de estas empresas que no cotizan en la bolsa local. Y los fondos comunes de inversión podemos tener de renta variable, de renta fija o también de renta mixta. Renta mixta es una combinación entre la renta fija y la renta variable. La renta fija nos van a pagar intereses y en la renta variable nos van a pagar algunas acciones y algunos CDR nos van a pagar dividendos, dependiendo de si la empresa decide o no distribuir los dividendos, que es la utilidad, la ganancia que tiene a lo largo del ejercicio económico. La renta fija es un poco más conservadora que la renta variable. La renta variable es un poco más arriesgada. Bien, y ahora vamos a pasar a ver qué necesitamos saber durante la inversión. Bueno, para realizar las inversiones, como vimos, hay diferentes instrumentos financieros. Yo les hice un resumen de los principales, pero después, por ejemplo, acciones, hay un montón de acciones. Y también dentro de todas las acciones de las distintas empresas va a haber algunas que van a ser más conservadoras, como por ejemplo si vamos a comprar Coca, Microsoft, Apple, que son empresas tradicionales, por así decirlo, que tienen su trayectoria y que a lo largo de los años han ido creciendo, como vamos a tener otras que van a ser un poco más arriesgadas, porque a lo mejor son empresas nuevas, porque son startups en las que se pueda invertir. Entonces, dependiendo del tipo de empresa y dependiendo de la empresa, vamos a tener dentro de la renta variable, por ejemplo, algunos que van a ser más arriesgados que otros. Entonces, conociendo los diferentes tipos de instrumentos y conociendo cuáles son nuestros objetivos, vamos a poder armar una cartera de inversiones personalizadas. Porque yo lo que siempre digo es que no es que hay un activo, un instrumento, una acción, lo que fuera, que está de moda y que todos vamos a invertir en eso, porque a lo mejor algo que para mí es una buena opción no es una buena opción para vos, o algo que para vos es una buena opción para mí no lo es, porque tenemos diferentes objetivos, porque tenemos diferente perfil de riesgo, esto que decíamos de que hay personas más arriesgadas y hay personas más conservadoras, porque nuestra situación actual es diferente. Entonces la cartera de inversiones siempre tiene que ser personalizada para cada persona. Y también, bueno, tener en cuenta al momento de comprar algunas consideraciones que vamos a ver a continuación. Yo acá les traje, por ejemplo, para un perfil conservador, algunos instrumentos y una distribución de cartera, pero esto no es ninguna recomendación y no es que sí o sí tiene que ser de esta manera, es solamente un ejemplo, es una forma de ejemplificar cómo una persona que es conservadora podría distribuir su ahorro mensual para los diferentes objetivos que tenga de corto, de mediano y de largo plazo. Una persona conservadora tal vez al corto plazo, supongamos que se quiere ir de vacaciones y bueno, no queda tanto tiempo, entonces va a destinar la mayor parte de los ahorros al corto plazo, el 30% al mediano plazo y como es joven y tiene mucho tiempo todavía por delante, va a destinar el 20% al largo plazo. Entonces, lo que podría hacer, por ejemplo, en el corto plazo es invertir en algunos fondos comunes de inversión, en cuentas remuneradas y en plazos fijos UVA que nos van a pagar un rendimiento similar a la inflación, a la evolución de la inflación en ese periodo de tiempo. En el mediano plazo vamos a tener fondos comunes de inversión, obligaciones negociables, bonos en pesos y en dólares y a largo plazo también podemos tener fondos comunes de inversión, acciones de empresas más consolidadas, CDRs y también podemos considerar, ¿por qué no?, la opción de los seguros de retiro, que en este caso lo que hacemos es hacer un aporte que puede ser mensual, puede ser semestral, puede ser anual, para el día de mañana encontrarnos con un capital y que haya otra persona que esté invirtiendo, una empresa que esté invirtiendo nuestro dinero para el largo plazo. También es una forma de ahorrar para nuestro retiro. Después tenemos un ejemplo para una persona que sea moderada, tal vez puede invertir para el corto plazo, supongamos el 40%, el 40% en el mediano plazo y el 20% restante en el largo plazo. Y acá ya vamos a ver otras opciones. Por ejemplo, en el largo plazo podemos buscar también CDRs de empresas más consolidadas, invertir también en el S&P 500 y así ir buscando distintas alternativas.
Y una persona que sea más arriesgada, acá en este ejemplo pusimos 30% en el corto plazo, 40% en el mediano plazo y 30% en el largo plazo. Y también vamos a buscar, ven que en el mediano plazo ya tenemos cosas más volátiles, más arriesgadas como las acciones, los CDRs, las criptomonedas, y también en el largo plazo igual, acciones, CDRs, criptomonedas, porque es un perfil un poco más arriesgado. Una vez que realizamos las inversiones, bueno, ahora ¿qué hacemos? ¿Cuál es ese siguiente paso que hay que dar? Primero vamos a ver dos cosas. Por un lado, la revisión que tenemos que hacer para estar tranquilos de que estamos invirtiendo bien, de que nuestras inversiones siguen siendo acorde a nuestros objetivos y que también siguen siendo instrumentos rentables. Y por el otro lado vamos a ver qué tenemos que tener en cuenta con respecto a los impuestos. Bueno, en la revisión es importante que al menos una vez al mes nos sentemos a hacer una revisión, a revisar cómo están nuestras inversiones, para ver si, por ejemplo, invertimos en un bono, invertimos en una acción o en el instrumento que sea, tenemos que ver si todavía sigue siendo conveniente, si vamos a mantener esa inversión que realizamos o si la vamos a vender porque tuvimos mucha ganancia o porque ya no va a seguir creciendo más de lo que creció, por ejemplo, o si a lo mejor vemos que justo bajó, pero que tiene potencial de crecimiento o creemos que tiene potencial de crecimiento y es una oportunidad para comprar. Entonces, por eso es importante que hagamos una revisión. ¿Y qué podemos hacer? Comparar estas inversiones con alguna referencia. Puede ser con la inflación o con el dólar o ambas cosas. Yo en mi caso lo que hago es comparar. Por ejemplo, si tengo un fondo común de inversión, bueno, desde la fecha que lo compré hasta el momento en que hago la revisión, veo cuánto creció, cuánto gané con ese fondo y también veo cuál fue la inflación de ese periodo de tiempo para ver si le gané o no le gané a la inflación. Lo comparo con la evolución del dólar para ver si con esa inversión le gané o no le gané a la devaluación. También podemos considerar si hay una mejor opción para arbitrar. Esto de arbitrar es decir, bueno, por ejemplo, tengo este bono y ahora veo que es una mejor opción tener este otro bono. Entonces voy a salir de este bono que yo tengo porque este otro tiene un mayor potencial y son similares. Bueno, me voy a cambiar. O diferentes instrumentos. También chequear que los objetivos sigan siendo acordes a los instrumentos que elegimos, porque si nuestros objetivos de repente cambiaron, tal vez no vamos a tener las mismas preferencias o tendríamos que elegir otro tipo de instrumentos. También siempre mantenernos informadas y en actitud de aprendizaje. Es sumamente importante mantenernos siempre informadas y queriendo aprender más sobre esto. Y por último tenemos las declaraciones en AFIP, los impuestos. Bueno, antes de comentarles esta parte, quiero decirles que cualquier consulta que tengan con respecto a cómo armar su cartera o también con respecto a la cuestión impositiva, pueden agendar una llamada en el enlace que está en la descripción para que podamos ver que si podríamos trabajar juntas y de qué manera. Bueno, ahora sí, volvamos. Con AFIP, las declaraciones de impuestos y los pagos que tengamos que hacer. Tenemos tres impuestos. El impuesto a las ganancias, que grava las inversiones, los rendimientos que tengamos, es decir, la ganancia que nosotros obtenemos con nuestras inversiones. El impuesto a la renta financiera, que en realidad es una parte del impuesto a las ganancias, pero que se hacen dos declaraciones juradas diferentes. La renta financiera es ganancia, entonces es un impuesto a las ganancias, pero en AFIP hacemos dos declaraciones juradas diferentes. Hay algunas inversiones que van a tributar el impuesto a las ganancias en la declaración jurada general, que sería esta acá, y hay otras inversiones que van a tributar el impuesto a través de la renta financiera, que es esta otra declaración jurada. La mayoría de las inversiones están exentas de impuestos, entonces no siempre hay que preocuparse. Por ejemplo, algunas que están grabadas van a ser los CDRs, las obligaciones negociables, pero en su mayoría están exentas las inversiones de impuestos. Y también tenemos que tener en cuenta los mínimos no imponibles, es decir, el piso a partir del cual nosotros tendríamos que empezar a pagar el impuesto. Si no se superan esos mínimos, no pasa nada, no hay que pagar nada.
Y después tenemos el impuesto a los bienes personales, que acá también la mayoría de las inversiones están exentas, pero como te decía, por ejemplo, las obligaciones negociables, los CEDARS sí están grabados en el impuesto a los bienes personales. Esto es en este momento en el que estamos grabando este video. Puede que tal vez el año que viene o dentro de un tiempo esto cambie y ya no sea de la misma manera. Por ejemplo, el mínimo no imponible para bienes personales del 2023 es de 100 millones. Por lo tanto, si tus inversiones que están grabadas no superan ese mínimo no imponible, no te corresponde este impuesto. Pero siempre te recomiendo chequearlo antes de que finalice el año, porque estas declaraciones juradas son anuales y se toma el año calendario, es decir, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Todo lo sucedido en ese periodo de tiempo es lo que vamos a volcar en la declaración jurada. Por eso siempre te recomiendo que antes de terminar el año revises cómo está tu situación impositiva y la situación impositiva de tus inversiones. Espero que este video te haya gustado y te haya sido útil. Si es así, te invito a suscribirte porque voy a seguir subiendo más contenido de este tipo. Y te recuerdo que si te gustaría tener una llamada conmigo para sacarte algunas dudas y así podamos ver si podríamos trabajar juntas, en la descripción te dejo el enlace para que puedas agendarte. Nos vemos.